Partimos entonces este panel, ¿verdad?, invitando a hacer uso de la palabra a Alicia Andina. Bueno, ante todo darle el agradecimiento de que estén presentes, porque sabemos que han sido días muy difíciles. Mucha gente está con problemas en su casa temporal. ¿Cómo te acostumbré a gritar? Se me olvida. Dar las gracias por su presencia, de estar aquí, ya que para mucha gente, incluso cercanos que iban a venir, la situación del temporal lo afectó en todo esto. Así que eso. Bueno, una de las cosas... Una de las cosas que no voy a hablar en general del tema de la agrupación, porque la mayoría de los que estamos acá sabemos, me interesa mucho más en cuanto cuando se habla de la doctrina de seguridad nacional en nuestro país y lo que significa la represión en las movilizaciones tiene que ver mucho. Por lo cual prefiero referirme. Nosotros que tuvimos distintas acciones en dictadura, desde toma de ocupación más pacífica de edificios internacionales, encadenamientos, huelga de hambre, nos sumamos, y por eso nos llega tanto lo que fue el estallido social del 2019, porque el hecho, la actitud de los gobiernos post dictadura han hecho que la juventud en general, que es la que rompió con el estallido social o la revuelta, ante tanto indolencia, saqueo de nuestra riqueza, hay que ver que todas sus pancartas tenían que hablar por pensiones dignas, salarios dignos, con los cánticos de la Unidad Popular, reivindicando cómo se centralizó la historia de la Unidad Popular con el derecho a vivir en paz, el pueblo unido, pero también con esa rabia e impotencia de tomar las barricadas, incluso algunos saqueos, porque hay que recordar que hubo saqueos, ¿verdad? Las barricadas han sido históricos en los movimientos sociales cuando no se quiere escuchar, pero también hay que saber que los intramarcha, como lo identificaban las organizaciones sociales, que provocaban o los infiltrados que llevaban más allá extremo. Todavía hay una quema del metro que sabemos que fue del interior y todavía no se investiga nada. Por lo cual, cuando este movimiento se genera en una masividad de jóvenes, estudiantes primero y después de organizaciones, no hay que olvidar, siempre se habla de los 2 millones de Santiago. Hay que recordar que un día hubo más de 7 millones de personas a lo largo del país paralizados en marchas, en protesta, que no fue solamente Santiago. Pero ¿cuál fue la respuesta del gobierno de Sebastián Piñera ante esta actitud de justa demanda, de justa indignación, de justo derecho de rebelarse, hacer barricadas, gritar? Y históricamente ha sido una lucha que se ha dado a los movimientos obreros, por lo cual en ese sentido no declaran la guerra, nuevamente los militares en la calle, nos reprimen mucho más, lo cual, como bien sabe la mayoría, las mutilaciones, las muertes, 2 personas ciegas como Gustavo, como Fabiola, bueno, y sin nombrar la cantidad de jóvenes que cayeron presos y muchos que aún siguen presos por el derecho de rebelarse ante las colisiones, ante la vergüenza, como senadores servían leyes a los pescadores o soquimís, por lo cual para nosotros eso era, y ahí retomo lo que significa esta doctrina de seguridad, que es la más simple, porque yo estoy hablando en términos de familiar, de dirigente, no en perito. Porque resulta que en estas propuestas hay una persona que es Ricardo Yáñez, que del alto mando de dirección de
de orden y seguridad, que es el responsable del alto mando de los crímenes que se cometieron y se violaron los derechos humanos el 19. Sin embargo, este señor lleva con la renuencia del gobierno el término de permitirle, cuando recurre, se esconde detrás del cuerpo de carabinero para lavar su imagen, cuando usa artimañas políticas a través de su abogado, cuando recurre a la Corte de Apelaciones, cuando recurre a la Corte Suprema, cuando recurre al Tribunal Constitucional con un escrito que más de defensa era un escrito jurídico político, fue el momento para que el gobierno le hubiese dado de baja, y no lo dieron de baja. Por lo cual, en estos momentos, la situación que lleva a este personaje es asegurarse, arrastrarse, porque no tiene ni un grado de dignidad, ni siquiera ante sus hombres, sino que ha usado la derecha. Aquí la agenda legislativa la ha llevado a la derecha de la mano de Ricardo Yáñez. Y esa agenda legislativa ha sido anti-Tomás, anti-capucha, anti-barricada, todo lo que tiene que ver con el movimiento social, con el derecho que tenemos de accionar nuestras movilizaciones cuando no se nos gobierna, no se nos escuchan los gobiernos y cuando están cometiéndose injusticias, sea en el tema de derechos humanos, sindical, estudiantil, todas nuestras demandas legítimas, las que hacemos. Por lo cual, Ricardo Yáñez tiene hasta la desvergüenza e inmoralidad en el Día Nacional de Carabineros de decir, primero descalifica a los fiscales Chon y Armendariz. Sus palabras textuales dice que hay una persecución, que siente que lo persiguen, que hay una discriminación con él, por lo cual esto ha llevado a enfrentarse de un poder de justicia al otro. Sin embargo, no le ha bastado eso, y hablando del último discurso que hace para el aniversario 97 de la Fuerza de Carabineros, donde se arroga el derecho que hemos adquirido los movimientos sociales después del acuerdo que hubo de los partidos políticos, a la excepción de uno, de bajar el ritmo de la rebelión o del estallido social, se arroga que él y sus carabineros nos garantizaron las dos convenciones, que sus carabineros nos tienen garantizado la situación de la que vivimos. Yo le preguntaría, ¿hasta qué nivel llegó el señor Yáñez? Hay que recordar días atrás, que en los mismos días que expusieron la vida nuevamente los conscriptos y muere uno, Vargas, el conscripto Vargas, matan a 3 carabineros. 3 carabineros en la zona militarizada de la Araucanía, tanto por ejército por carabinero. Y sin embargo, hoy día no hay ningún sospechoso, y qué raro, ya sospechan que los criminales de los 3 carabineros hoy día están fuera del país. A mí me recordó, y creo que a muchos les recordó, los montajes de la CNI en dictadura cuando querían tapar algo o acallar a la ciudadanía. Y para el señor Yáñez fue muy oportuno. Y con esa se ha escondido detrás del dolor de los familiares carabineros, de la muerte de carabineros, para sacar estos proyectos. Por eso van de la mano la ley Nair Retamal, que más que darle más poder al carabinero, también da poder para atacar a las movilizaciones sociales. Y si no, recordar la ley Nair Retamal, la ley, la que nombraba anteriormente, anticapucha. Por lo cual, hoy día hay que recordar que hoy día seguimos. Cuando se habla que Carabineros no garantizó, nosotros podríamos decir, bueno, Carabineros, estamos hablando de la muerte, el crimen de Catrillanca, de la operación Huracán.
No les vamos a recordar los crímenes terribles que cometieron en dictadura Carabineros de Chile, porque el peor verdugo en la dictadura fue el Ejército de Chile y Carabineros de Chile. Vamos a hablar solamente de los gobiernos post-dictadura. Lo que tiene que, lo más que quedar en evidencia, y no por voluntad propia de ellos, que fue el crimen de Catrillanca, que fue la operación Huracán, y sin embargo estas leyes que usan para reprimir movilizaciones, la utilizan también esta ley como la antiterrorista para meter preso a los comuneros mapuches, como así lo ha demostrado en forma vergonzosa lo que le han hecho a Esther Yentur. Por lo cual, eso es lo que quería decir como familiar, como parte de esta sociedad, como parte de este pueblo, que aquí nos siguen escuchando. La muerte de los carabineros, para la buena fortuna del señor Yáñez, lo reafirmó el gobierno, el fiscal le dio un plazo hasta octubre, o sea, la impunidad misma, pero sin embargo con nuestra gente, con los comuneros mapuches, con el hombre trabajador común, no les basta, sino que hay que meterlos presos y secarlos en la cárcel. Eso es mi aporte un poco desordenado, porque nunca me resulta cuando escribo algo. Gracias. Bueno, le ofrecemos la palabra a Alberto Espinosa, que ya lo hemos presentado como derechos humanos de larga trayectoria, ¿verdad? Y mucho respeto por todos nosotros. Así que, Alberto, ahí está un micrófono al lado. Aló, gracias, buenas noches. Desde luego, en primer lugar, agradecer la invitación a este encuentro, conversatorio, como se denomina ahora, en relación a este tema, que el tema era Operación Cóndor, Seguridad Nacional y Derechos Humanos, ¿no? Pero tomándome un poco de las palabras de Alicia Lina, hay una relación muy directa entre lo que la motivación de este foro y lo que ha expresado Alicia, ¿no? Cuando hablamos de los derechos humanos, tenemos que hacer referencia a un principio fundamental de los derechos humanos, que es la garantía de no repetición. Entonces, pareciera ser que aquí hay un vínculo muy directo entre lo que ocurrió, la violación a los derechos humanos, que están asociadas a la Operación Cóndor, a la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional. Todo esto ocurrió durante la época de la dictadura militar. Y resulta que habiendo transcurrido ya más de 40 años, o casi 50 años, más de 50 años del golpe militar, al año 2019 volvemos a vivir una experiencia de violación de derechos humanos, también a través de una acción criminal que califica desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos como crímenes de lesa humanidad. Es decir, que son crímenes que se configuran como un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil, así está definido en el Tratado de Roma, y que obedecen a una política de Estado, ¿no? Entonces, lo mismo ocurrió con la Operación Cóndor. Ahí, entonces, como que la historia no hubiera pasado, los años no hubieran transcurrido, y nos volvemos a encontrar, ¿no es cierto?, como pareciera ser como que lo que habla Alicia está descontextualizado de la Operación Cóndor, y yo diría que por el contrario, no hay ninguna descontextualización, sino que hay una vinculación muy clara de que en el tema de los derechos humanos se sigue estableciendo una lógica represiva y que se traduce en estos crímenes, ¿no es cierto?, que se califican como de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional. Volviendo un poco ahora al motivo mismo, y quiero ser específico en el tema de la Operación Cóndor y la doctrina de la seguridad nacional y los derechos humanos, no puedo no dejar de hacer mención al contexto en que estos fenómenos de la Operación Cóndor y las violaciones a los derechos humanos ocurren. Todo esto ocurre en la época de la dictadura militar, con posterioridad al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y ello se da en un contexto, ¿no es cierto?, en que se pone término a un proyecto político, un proyecto económico, un proyecto social, un proyecto cultural, que estaba representado por el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el presidente Salvador Allende. Y se pone término a ese proyecto, ¿no es cierto?, transformador, mediante esta acción violenta, brutal, del golpe de Estado, el golpe militar.
un golpe militar que no nace solamente de la voluntad interna de las Fuerzas Armadas, sino que es un golpe militar que está estimulado y gatillado por intereses económicos y intereses, ¿no es cierto?, sociales, que están representados básicamente por el mismo sector social que durante años había logrado establecer una sociedad discriminadora, gozando de privilegios y de ventajas, ¿no es cierto?, económicas y sociales. Ese es un sector social, ¿no es cierto?, que está identificado con la burguesía, ¿no es cierto?, industrial, con la burguesía también, que podríamos decir agraria, pero también con un apoyo externo, ¿no?, con un apoyo externo que es fundamental, que es el apoyo del imperialismo norteamericano. Sin el apoyo del imperialismo norteamericano, este golpe militar no habría sido posible de realizar. Hay un beneplácito, hay una autorización, hay un apoyo explícito al golpe militar por parte de Estados Unidos, ¿no? Y eso ha quedado claramente demostrado por los archivos desclasificados de la CIA, en donde aparece claramente Richard Nixon, digamos, desde el primer momento en que Salvador Allende es elegido, ¿no es cierto?, tratando de impulsar una política destinada a su derrocamiento, ¿no? No está de más señalar que ya desde la elección misma de Salvador Allende, ¿no es cierto?, el 22 de octubre se atenta en contra, o sea, se atenta y se asesina al general Schneider, comandante en jefe del ejército, lo asesinan fuerzas de la derecha, fuerzas fascistas, y que justamente estaban destinados a abortar ya desde su inicio la asunción del mando por parte de Salvador Allende y de la Unidad Popular. Bueno, viene el golpe militar y obviamente la represión se desencadena y se desata, digamos, de la manera brutal que todos conocemos desde el primer día, ¿no? O sea, aquí no hay términos medios en la represión y la brutalidad policial y militar, ¿no?, y la brutalidad por parte de agentes del Estado. Desde el primer día, ¿sí? Que la demostración más elocuente es justamente el bombardeo a la moneda, ¿no? Es un acto de guerra, es un acto de agresión en contra de la población civil, ¿no es cierto?, una población civil que está desarmada, es una población civil que es incapaz de reaccionar frente a un ataque tan feroz, ¿no es cierto?, armado y con las tecnologías, digamos, de armamentistas, ¿no es cierto?, que tiene un ejército. Y se desencadena, ¿no es cierto?, esto que nosotros vinimos a conocer como el fenómeno de la violación de los derechos humanos. Y todo esto se da dentro de un contexto de aplicación, justamente aquí viene el vínculo que hacemos con este tema, el fenómeno de la doctrina de la seguridad nacional. Que la doctrina de la seguridad nacional, que está vinculada en sus orígenes a la Escuela de las Américas, que es una escuela formativa de los militares norteamericanos, ¿no es cierto?, orientada a poner freno a todo el proceso de cambio y desarrollo que se viene incubando en América Latina a partir de la Revolución Cubana, y que dentro de ese contexto se incluye, ¿no es cierto?, el desarrollo de la Unidad Popular en Chile. Bueno, esta doctrina de la seguridad nacional lo que hace, ¿no es cierto?, es comprometer a las Fuerzas Armadas, que están institucionalizadas como un organismo destinado a salvaguardar, ¿no es cierto?, la seguridad externa de los países, de los estados, pero a través de esta doctrina de la seguridad nacional lo que se hace es involucrar a las Fuerzas Armadas en una lucha interna contra un enemigo interno, y el enemigo interno es el marxismo, es toda corriente ideológica, ¿no es cierto?, que pretenda poner en jaque o en riesgo los intereses, ¿no es cierto?, de la oligarquía, del imperialismo, ¿no es cierto?, y pretende transformar en un sistema económico, ¿no es cierto?, que está claramente identificado como un sistema capitalista. De manera que en ese contexto se da esta doctrina de la seguridad nacional y se compromete a las Fuerzas Armadas en una lucha interna contra un enemigo interno, desnaturalizando el rol que le corresponde de manera natural, ¿no es cierto?, a las Fuerzas Armadas como una institucionalidad, ¿no es cierto?, armada para defender, ¿no es cierto?, de una amenaza externa. Bueno, en esto se da entonces este fenómeno de la Operación Cóndor, que podríamos decir que es una operación de articulación que tiene su origen en Chile. Esto de la Operación Cóndor tiene su origen en Chile. Yo traje aquí algunos documentos que me parece que son interesantes de leer, ¿no? Aquí voy a leer uno que se llama, que esto es una nota, una carta, mejor dicho, una invitación
que hace Manuel Contreras Sepúlveda, coronel director de Inteligencia Nacional, ¿no? Todos conocen a Manuel Contreras, el Mamo Contreras, ¿no es cierto? Un criminal feroz. Manuel Contreras Sepúlveda, dice esta nota, saluda muy atentamente al señor jefe de investigaciones del Paraguay, don Pastor Coronel, y junto con tener el grato placer de saludarle, le hace llegar los más sinceros agradecimientos por la cooperación prestada para facilitar las gestiones relativas a la misión que debió cumplir mi personal en la hermana República del Paraguay, y estoy cierto que esta mutua cooperación continuará en forma siempre creciente para el logro de los objetivos comunes coincidentes en ambos servicios. Contreras hace propicia la oportunidad para testimoniar los sentimientos de su consideración más distinguida y rogándole la consideración de sus muy gratas órdenes en esta. Santiago, 25 de septiembre del 75. Después de la misma nota, de otra nota también una invitación dirigida a el general de división don Francisco Brites, jefe de la Policía de la República del Paraguay, donde también lo invita a una reunión de trabajo de Inteligencia Nacional que se realizará en Santiago de Chile entre los días 25 de noviembre y el 1 de diciembre del año 1975. Es decir, una invitación formal que está suscrita por, aquí está el documento, está extraído a propósito de lo que señalaba acá el compañero, de los archivos, ¿no es cierto?, del terror que se obtuvo en Paraguay, ¿no? Se lograron obtener esta documentación muy valiosa que permite, digamos, reconstruir un poco la historia, y es una historia que tiene estas características, ¿no? Con una invitación formal de Manuel Contreras, con su membrete, con sus timbres, en fin, dirigida al jefe de la Policía de la República del Paraguay, a un encuentro a realizarse entre los días 25 de noviembre y el 1 de diciembre del 75. El coronel Contreras ruega al señor general Brites honrarle con su presencia y, si lo estima, hacerse acompañar por algunos asesores, ya que espera que esta reunión pueda ser la base de una excelente coordinación y mejor accionar en beneficio de la seguridad nacional de nuestros respectivos países. Es decir, esto no es más que el puntapié inicial, ¿no es cierto?, la invitación que hace Manuel Contreras a los diversos servicios de inteligencia de América Latina. En ese tiempo estaba dirigido a Argentina, esta invitación a Paraguay, a Uruguay y a Bolivia. Vamos a ver a quién más está invitado acá, estos agentes de inteligencia. Estamos acá, pero son todos los principales servicios de inteligencia de América Latina que están invitados cordialmente a esta reunión, ¿no? Y esto da lugar entonces al surgimiento de esta llamada Operación Cóndor, ¿no? O sea, todo muy claramente, muy formal. Además, aquí no se trata de cuestiones que hayan sido hechas como en la clandestinidad, sino que están cubiertas de una formalidad propia de estos militares, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces, efectivamente, finalmente, esto se realizó. Esta reunión que se inició el 25 de noviembre en Chile, en la Operación Cóndor, y ahí se realiza esta reunión de coordinación con una tabla, primera reunión de trabajo, también este es un documento obtenido de los archivos secretos, ¿no es cierto?, del terror, de archivos del terror, en donde aparece incluso aquí primera reunión de trabajo de Inteligencia Nacional, un índice, fundamentos de esta reunión, proposición, países participantes, sede del sistema y visión general, esquema orgánico propuesto, mecánica de consulta, programa general, programa de trabajo, informaciones para los asistentes y claves. Dentro de esta reunión se estableció un sistema de claves y de encriptación de comunicaciones, que aparece acá en el documento, ¿no? En donde aparece un abecedario y debajo de ese abecedario, ¿cierto?, otras letras que alteran un poco el sentido del común del abecedario, y de esa manera ponen hasta un ejemplo. Usted escribe vengan pronto a un encuentro y lo transcriben por la X, M, N, I, H, J, K, no sé cuánto, y tú, haciendo la traducción con el código ya establecido, logra establecer que en realidad dice vengan pronto a una reunión. En fin, aquí tenemos los fundamentos. En cambio, los países, el fundamento es que los países están siendo agredidos política, económica y militarmente, desde adentro y fuera de sus fronteras. Están combatiendo solos o cuando más un enfrentamiento bilaterales o simples acuerdos de caballería.
Aquí viene después una serie de otros aspectos que me parece interesante conocer, porque son documentos que dejan en evidencia la forma en que se organizó esto. Están los acuerdos que se adoptaron, y yo diría que dentro de los acuerdos está incluso el nombre que se le pone a esta organización, ¿no es cierto?, de los servicios de inteligencia latinoamericanos. Está el programa, ¿no? El programa general, el día martes, arribo a Santiago de Chile, otorgamiento de credenciales, aposentamiento en el hotel, día libre después de la tarde. Y aquí hay una cosa que me llama la atención: el día domingo 30 de noviembre, a las 11 horas, visita a la Escuela de Caballería y almuerzo. Y desde las 21 horas en adelante, en la noche, visita algún centro nocturno. ¿Ah? O sea, los señores también eran, digamos, tenían destinado algunas horas a la frivolidad y a la jarana, a la juerga, ¿no es cierto?, nocturna. Visita algún centro nocturno y libre. Esa era la forma de trabajo, información para los asistentes. Y quiero llamar la atención respecto de una cosa que se señala acá, son las introducciones. Aquí está el alfabeto este que se instala. Acá el nombre. Bueno, aquí están las personas que participaron: Ernesto Guanes, Paraguay, coronel de ejército, jefe del segundo departamento de las Fuerzas Armadas; Manuel Contreras Sepúlveda, coronel de ejército, director de inteligencia nacional; José Pons, coronel de ejército, jefe de delegación de Uruguay; Carlos Mena, mayor de ejército, jefe de delegación de Bolivia; Jorge Casas, capitán de navío, jefe de delegación de Argentina. Y aquí está hasta el nombre aparece acá. Dentro de los acuerdos que se adoptaron, el presente organismo se denominará Cóndor, aprobado por unanimidad, conforme a la moción presentada por la delegación de Uruguay en homenaje al país sede, ¿no? O sea que esto quedó claramente formalizado, y esto porque nosotros, digamos, me parecía interesante dar cuenta. Es muy largo el documento, tiene varios aspectos que son interesantes, pero es bueno conocer como de la fuente directa, ¿no? Porque uno conoce la Operación Cóndor y qué fue, qué no fue. Bueno, aquí está cómo se estructuró esta organización criminal, ¿no es cierto?, destinada a coordinar a los servicios de inteligencia bajo los conceptos de la doctrina de la seguridad nacional, para combatir internamente a todas las fuerzas, ¿no es cierto?, que ellos identificaban con el marxismo. Aquí lo dice derechamente, para combatir a las fuerzas marxistas, ¿no? La subversión ha desarrollado mandos intercontinentales, continentales, regionales y subregionales, centralizados para coordinar las acciones disociadoras. A manera de ejemplo podemos citar la Confederación Tricontinental de La Habana, la Junta Coordinadora Revolucionaria para el Sur, etc. Todos ellos amenizados con toda suerte de comités de solidaridad, congresos, comités, en fin, festivales, conferencias, ¿no? Entonces, esta era la finalidad de esta organización que se tradujo bajo esta denominación de Operación Cóndor. Entonces, queda claro, ¿no?, de que la Operación Cóndor es una realidad, no es una cosa inventada, y que la gestión de esta articulación de los servicios de seguridad permitió, ¿no es cierto?, que los servicios de seguridad compartieran información, compartieran detenidos, y en el caso chileno, ¿no es cierto?, aquí se incluyó un proceso que se denominó Operación Cóndor, a cargo del ministro Mario Carroza, y que finalmente concluyó estableciendo precisamente lo que estamos diciendo en líneas muy breves, pero habla justamente de esta coordinación. El ministro logra establecer en este proceso lo siguiente: que dicho lo anterior, nos abocaremos a establecer los hechos fácticos que han emanado de los antecedentes probatorios reseñados en el motivo séptimo de este fallo, que a nuestro juicio encuentran absoluta armonía y coherencia con lo medular de lo incluido en la acusación fiscal. En efecto, de ellos fluye lo siguiente: a. Que a raíz de los acontecimientos acaecidos en el país el día 11 de septiembre del 73, el gobierno militar instituye de manera formal el 25 de noviembre de 1975, en reunión plasmada en la ciudad de Santiago, Chile, un plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre los líderes de los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, destinado a desestabilizar a los opositores de los regímenes asumidos por las Fuerzas Armadas y de orden. Es decir, también tenemos
que el reconocimiento, ¿no es cierto?, de esta coordinación llamada Operación Cóndor, que es en la sentencia dictada por el ministro Carroza y que fue confirmada posteriormente por la Corte de Apelaciones y también por la Corte Suprema. Esta sentencia, si bien es cierto, no logra establecer todas las víctimas que son fruto de esta operación de inteligencia, la Operación Cóndor, sí tenemos que por lo menos resultan condenados algunos agentes al máximo de las penas, que son 17 años de cárcel, en fin, algunos están cumpliendo pena, hay algunos que se encuentran prófugos todavía de la justicia, ¿no? Interesante destacar, ¿no es cierto?, que de esta sentencia, es que esta sentencia se dictó recién el año pasado, el 2023, o sea, quedó firme la sentencia del ministro Carroza el año 2023. Eso tuvieron que pasar, no sé, desde que ocurrieron los hechos que había investigado, del 75, 76 y otros episodios vinculados a Operación Cóndor, 48 años, ¿no? O sea, cuando hablamos de la justicia, y tenemos que tomar en consideración, porque este es un tema que está asociado, como decía yo, inicialmente a la garantía de no repetición, cuando hablamos de los crímenes, ¿no es cierto?, cometidos como consecuencia del estallido social, es que y la violación de esta garantía de no repetición, bueno, para hacer justicia respecto a estos crímenes que están claramente establecidos y sin ninguna duda, digamos, más allá de toda duda razonable, como podría sostenerse en términos procesales, queda claramente establecido que aquí hay grado fuerte de impunidad, digamos, o sea, una impunidad que está encubierta, digamos, porque claro, sale aquí que sí están condenados, pero resulta que detrás de estas condenas, digamos, le echan a cumplir pena recién después de ¿cuántos años? 48 años. 48 años para que estas personas entren a cumplir la condena. Entonces, hay allí algo que debe llamarnos la atención, digamos, respecto al tipo de sociedad que hemos ido construyendo después de la dictadura militar, porque la dictadura militar terminó en el año 1990. Entonces, aquí naturalmente hay algo que nos debe mover a una consideración profunda respecto a cuál es la valoración que hemos hecho de los derechos humanos y cuál es la valoración que hemos hecho de la justicia, de la verdad y de la reparación. Se puede hablar de justicia, de verdad, ¿no es cierto?, de reparación, cuando después de 48 años, ¿cierto?, y en esta causa acá está el marido de Paulina Veloso, Alexei Yacar, ella es consejera del Consejo de Defensa del Estado, abogada, profesora distinguida de la Universidad de Chile, en fin, tiene a su compañero, su marido detenido desaparecido, Alexei Yacar. Y recién viene a encontrar ahora la sentencia condenatoria y reparatoria, y todavía no se puede ejecutar la sentencia porque todas las acciones de reparación que establece esta sentencia respecto de Alexei Yacar todavía no se pueden implementar porque requiere financiamiento, que era una biblioteca, que colocar el nombre de una plaza, todavía no se puede lograr, digamos, esa reparación simbólica para dejar en evidencia, ¿no es cierto?, la brutalidad criminal que se dio en torno a esta Operación Cóndor. Yo no sé si me voy a alargar mucho, yo podría hablar mucho rato de esta Operación Cóndor y podría estar horas hablando, ¿no? Porque es un tema que... démosle 5 minutos. Démosle 5 minutos. Bueno, entonces decía que el tema de la doctrina de la seguridad nacional está vinculada a esta Operación Cóndor, que está en la fundamentación del origen de esta cooperación entre organismos de seguridad. Tuvo las consecuencias que conocemos. ¿Cuáles son las consecuencias, digamos, que más claras y evidentes? Una forma de criminalidad que no conocíamos, que era la detención seguida de la desaparición de personas. A lo mejor a veces lo asumimos casi como cierta naturalidad, como que ya no nos conmueve, ¿no? Que hay personas que están detenidas desaparecidas, que hasta el día de hoy no logramos encontrar sus cuerpos. Y por mucho que se dicte una sentencia condenatoria, sigue estando pendiente el tema de saber dónde están. Entonces hay muchas sentencias condenatorias del año pasado, se dictaron muchas por parte de la Corte Suprema, pero resulta que sigue estando pendiente el dónde están, que fue la demanda de los familiares de los detenidos desaparecidos desde el principio, ¿dónde están? Y ejecutados sin entrega de cuerpos. Es decir, hay un tema pendiente, un tema lacerante, pero pareciera ser que todo esto se ha ido como naturalizando.
Y eso debe ser un llamado a las conciencias de la sociedad, a la conciencia individual y a la conciencia social. No es posible que estemos naturalizando un fenómeno de esta naturaleza. ¿Y de qué manera se ha ido naturalizando? Primero porque tenemos a los mismos promotores, los que respaldaron intelectualmente, los que respaldaron económicamente, los que se vieron favorecidos por el golpe de Estado económicamente, son los que hoy día forman parte de la institucionalidad chilena. Y eso ya nadie se conmueve, y ellos con una arrogancia extrema, ¿no es cierto?, emplazan a la izquierda y la colocan entre las cuerdas cuando la izquierda plantea, ¿no es cierto?, ni siquiera hablemos de la izquierda, sino cuando los familiares o las víctimas plantean la legítima reivindicación de verdad, justicia y reparación. Ahí yo diría que hay una derrota, hay un retroceso enorme. Y hay un retroceso actual, digamos, en el tema de los derechos humanos, sobre el cual tenemos que llamar la atención a raíz justamente de esta exposición, ¿no? Porque esta cosa no puede ser solamente vista como un fenómeno histórico que pasó, y que lástima, y que doloroso, y que brutal, y que todo. No, es un tema que está vigente, no es que haya pasado. Está vigente. Está vigente porque todavía no tenemos la verdad acerca del destino de los detenidos desaparecidos de los ejecutados sin encontrar los cuerpos. Por algo existe recién un plan de búsqueda. Un plan de búsqueda el año 2023. 2023 se impulsa un plan de búsqueda y se formaliza un plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos. Esto es que es una cosa casi insólita. Si el plan de búsqueda era una cosa que había que asumirla como un compromiso político desde el mismo 11 de marzo del año 1990. Claro, no se lo debió verse nunca. No era necesario establecer formalmente un plan de búsqueda. Ese plan de búsqueda tenía que ser al principio el compromiso del Estado, de toda la institucionalidad. Por resulta que esas cosas recién en el 2023. El 2023. Y todavía tenemos causas pendientes de derechos humanos. Solo por poner un ejemplo, la causa denominada caso conferencia, caso calle conferencia, que es de la detención y desaparición de dirigentes del Partido Comunista el año 1976, en mayo de 1976, entre los cuales está Jorge Muñoz Putáez, María Gladys Marín, está Víctor Díaz, está Udarico Donaire, Mario Zamorano. Todavía no hay fallo final. Es una causa que está pendiente. No hay ninguna persona que esté cumpliendo condena por la detención y desaparición de esas personas. Ninguna. Y ustedes leen los expedientes y se pueden dar cuenta de la brutalidad con que se actuó, y todavía podemos decir que no hay justicia. Y de verdad tendríamos que decir que mientras no aparezcan los cuerpos de los detenidos desaparecidos, tampoco tenemos clara la verdad, porque no está resuelto el contestar. La única muerte que aparece más o menos establecida en esa causa, denominada Conferencia 1, es la muerte de Víctor Díaz, que yo no le voy a relatar aquí, porque es espeluznante la forma en que mataron a Víctor Díaz. Lo ahogaron con una bolsa, lo quemaron, con soplete, es decir, las condiciones en que mataron a Víctor Díaz, que está acreditada con los testimonios de los mismos agentes, algunos agentes, y del Hermosillo, se logró establecer que Víctor Díaz fue asesinado, brutalmente, como todos los demás detenidos desaparecidos. Todos los detenidos desaparecidos, antes de hacer la desaparición, fueron torturados, y no hablar de los ejecutados políticos. Si Víctor Jara es ejecutado político, ¿cuántos impactos de bala tiene Víctor Jara? ¿25? ¿25 impactos de bala? Esa fue la forma en que fue asesinado Víctor Jara. ¿Y cuándo salió el fallo de Víctor Jara? El año pasado. El año pasado terminó recién la causa, y recién ayer acaban de capturar a uno de los criminales prófugos. Es decir, este tema de la operación Cóndor, de la doctrina de la seguridad nacional, que no ha logrado ser erradicada, lamentablemente, porque ahora se la aplica a los mapuches,
porque esta doctrina de la seguridad nacional permanece vigente, y porque no hay otra explicación cuando hablamos de la militarización del Gualmapu. Y voy a hablar de Gualmapu, porque Gualmapu no se puede decir Gualmapu. El que habla de Gualmapu se pone al margen de la ley, ¿no? Porque pareciera ser que eso atenta contra la soberanía nacional. Pero la militarización del Gualmapu responde a la misma lógica de involucrar a las Fuerzas Armadas en la persecución de un enemigo interno. Y cuando hablamos de la doctrina de la seguridad nacional, que decimos que es justamente, que se forja desde la Escuela de las Américas, es para comprometer a las Fuerzas Armadas en el combate a un enemigo interno. ¿Y qué otra razón podemos dar para la presencia de los militares bajo este estado de emergencia o de excepción constitucional, que ya no es de excepción, que lo mismo nos pasaba en la dictadura, cuando decíamos estado de excepción que se renueva, se renueva, se renueva, se renueva? Bueno, ahora tenemos el estado de excepción renovado, 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 renovado en la zona de la Araucanía. Ya deja de ser de excepción, ya es un estado permanente. Entonces la doctrina de la seguridad nacional también está presente ahí. Entonces por eso decimos que cuando este enlace que hace Alicia con el tema del general Yáñez, ¿no es cierto?, por la responsabilidad que tiene en los crímenes que se cometieron en el marco del estallido social, es una realidad del puerto de una catedral. Entonces lo dijeron la Amnistía Internacional, la Comisión de Derechos Humanos, el Human Rights Watch, es decir, todos los organismos de derechos humanos internacionales están contestes de que efectivamente lo que ocurrió en Chile fue un ataque generalizado, sistemático, en contra de la población civil. Y eso califica como crimen de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos. Y resulta que este señor todavía no puede ser formalizado y el presidente Boric lo mantiene en su cargo después de la muerte de los carabineros allá en el sur. ¿Qué tiene que ver la muerte de los carabineros en el sur con la mantención del general Yáñez, que aparece como imputado por crímenes de lesa humanidad? Aquí no lo tiene. Y resulta que eso no es gratuito, porque la Fiscalía, que es un organismo autónomo, ¿no es cierto?, independiente, jerarquizado, ellos en forma autónoma han desarrollado una investigación acuciosa, logrando establecer la responsabilidad del mando en la ejecución de todos estos crímenes, como la misma responsabilidad del mando que tuvo Manuel Contreras al organizar la Operación Cóndor. Si Manuel Contreras a lo mejor no torturó ni mató a nadie, aunque sí lo hizo. En Tejas Verdes sí lo hizo. No lo hizo en términos materiales, ¿no?, en directo, pero sí hay una autoría, digamos, intelectual, hay una autoría, digamos, de esa naturaleza. La misma autoría que puede tener Yáñez. O sea, no hay diferencias en ese sentido, ¿no? La misma autoría que tiene Yáñez. Es decir, un autor, ¿no es cierto?, que instruye, que da órdenes, pero cuando hablamos de los traumas oculares, eso no puede ser calificado como una cosa fortuita o casual. Cuando se repite, ¿no es cierto?, en Santiago, en la comuna de Ranque de Conchalí, en la comuna de Recoleta, en la comuna de Santiago, en la comuna de Maipú, se repite en Rancagua, se repite en Concepción, es porque hay una orientación, ¿no es cierto?, y una instrucción, una aceptación de un determinado comportamiento policial para reprimir, ¿no es cierto?, a la población civil, y que todo coincide con que se trata de impactos de bala dirigidos a los rostros de las personas y que producen este trauma ocular. Y eso se llama doctrina. Se llama doctrina. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Una de las que China y Estados Unidos y China, ¿no?, y también con nuevas acciones. Nosotros hemos querido invitar a Pablo Jofre para que nos hable de ese espacio tan grande que está profundamente marcado hoy día por la guerra en casa, por la situación que vive el pueblo palestino, ¿ya?, también como una marca, ¿verdad?, que está dejando la época, ¿ya?, donde se debilitan todos los sentimientos humanitarios, donde se debilita el control sobre los espacios bélicos, donde de la vida de las personas dejan de tener valor. Entonces, ofrecemos la palabra a Pablo para este momento. Muchas gracias por la invitación y lo interesante de ambas exposiciones, y mientras hablaban ambos, he tratado de llevar al papel algunas ideas que permitan enlazar
lo que se ha hablado, que es indudablemente de un contexto que nace bajo la doctrina de seguridad nacional y que se va dando en virtud de las dictaduras militares en América Latina, y me hacía una pregunta aquí, ¿no? Que si efectivamente esa doctrina de seguridad nacional, que en definitiva es la seguridad de Estados Unidos en el plano global, ¿no? La doctrina de seguridad nacional es imponer a los gobiernos latinoamericanos una doctrina determinada en función de la seguridad que siempre habla Estados Unidos de su poder hegemónico, ¿no? Y bueno, eso se dio en el contexto de la Guerra Fría, indudablemente. Y una Guerra Fría que concluye como hito con el fin de la ex Unión Soviética, con la caída del campo socialista, y por tanto comienza lo que en el seno de las Naciones Unidas en su momento el ex secretario general Solana, no, ¿cuál era el apellido? Javier Solana. No, sí, el peruano, no, hablo de Perú, hablo de en ese momento Cuellar. Javier Pérez del Cuellar, y dar a conocer lo que se llama el nuevo orden mundial. Es decir, superamos la Guerra Fría y entramos en un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial marcado específicamente por un hecho crucial, que es la invasión de Irak en virtud de esta nueva política del surgimiento o resurgimiento de una superpotencia mundial como era Estados Unidos, en función de la caída de la Unión Soviética y lo que significaba como contrapeso global a ese poder hegemónico norteamericano. La invasión de Kuwait representó ese paso estratégico y paradigmático desde el punto de vista de comenzar esa nueva era para este occidente, digo, en función de un control absoluto de los recursos energéticos del planeta, ¿no? Pero el contexto de la Guerra Fría terminó con la doctrina de seguridad nacional y no termina con la doctrina de seguridad nacional, porque la militarización de nuestras sociedades continúa, es permanente, está ahí, lo mencionaba ambos conferencistas, ¿no? Se ve con lo que significó el asesinato, por ejemplo, de Camilo Catrillanca, el comando Jungla, formado, entrenado en Colombia, y entrenado y formado en Colombia por policías colombianos, soldados colombianos, bajo la directriz del Mossad israelí. Es decir, hay también una connotación muy potente de cómo enmarcar esa doctrina en función de los nuevos tiempos, pero sin dejar de perder el poder hegemónico que algunos quieren seguir manteniendo, ¿no? Y en ese plano, entonces, esa doctrina que termina desde el punto de vista teórico con la caída del campo socialista, pero que comienza esta nueva era y que tiene un nuevo hito a partir del año 2001 con lo que significó los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre, que marca ya no este nuevo orden mundial, sino la intensificación de lo que George W. Bush padre, hijo, porque el padre fue el del año 1991, el del 2001 establece la guerra contra el terror. Y la guerra contra el terror también va a establecer una serie de condicionamientos, no solo para el ejército norteamericano y sus aliados, sino para el conjunto del planeta bajo la influencia de Estados Unidos. Esa guerra contra el terror va a llevar adelante una serie de condicionamientos muy importantes. El enemigo ya deja de ser el marxismo, que hace bastante tiempo dejó de serlo para Estados Unidos, y va a ser el Islam, va a ser el terror, va a ser China, va a ser Rusia, y van a ser definidos a medida que pasan los años en función de la importancia que adquiere esa disputa con estas ideas unas y con países otras, ¿no? Hoy, indudablemente, los grandes enemigos de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OTAN, son Rusia y China. En un segundo orden, la República Islámica de Irán. Y por eso hay tres frentes muy definidos de lucha al respecto, ¿no? La guerra más comercial que militar contra China, una guerra que tiene que ver con el control de pasos marítimos, de comercio internacional, una lucha que tiene elementos bélicos o militares asociados en función de las distintas alianzas que se forman, por ejemplo, en el mar meridional de la China, donde está Japón, Taiwán, donde está Corea del Sur, más abajo Australia y Nueva Zelanda, que representan el contrapeso al poderío chino en función militar en la zona, pero también económico.
por esa zona pasa más del 60% del comercio internacional chino. Entonces hay una disputa internacional ahí muy potente en función de la flota del Pacífico está radicada ahí, de Estados Unidos, con armamento nuclear en la zona, con centenares de buques, con centenares de destructores, de portaaviones. Estamos hablando de un poder militar muy potente en la zona que no ha llegado a un momento de conflicto bélico, una conflagración directa, pero está permanentemente en tensión, ¿no? El tema taiwanés es un tema permanente de disputa, es un tema que va a seguir siendo conflictivo en la medida que se siga tratando de tensionar la relación de China con el resto del mundo a partir de decirle a China en lo privado: reconozco tu soberanía, pero no puedo decirlo públicamente, entonces genera una política de máxima presión contra tu país, armando a Taiwán, armando a Japón, armando a Corea del Sur, estableciendo todo el sistema AUKUS, ¿no?, que es esta alianza militar, Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos, aunque eso pase por los propios socios de estos países, ¿no? AUKUS es la abreviación de los países que lo conforman: Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Está bueno esa cosa. Y en ese sentido, ese AUKUS es muy interesante porque representa que bajo el control hegemónico de la zona da lo mismo si paso por encima de un aliado. ¿Por qué? Porque Australia había convenido un contrato con Francia para la venta de 12 submarinos convencionales. Vino Estados Unidos y Gran Bretaña y dijeron: no, aquí lo que hay que establecer es un sistema de contrapeso militar de tal envergadura que vaya contra China. Entonces eliminamos los 12 submarinos convencionales, que era un negocio de 70.000 millones de euros para Francia, y más bien te vendemos 3 submarinos de propulsión nuclear por una cantidad menor, pero mucho más potente. Y eso generó una crisis con Francia, pero bien sabemos que tanto Francia, Gran Bretaña, Alemania y otros son hoy, permítame disgregar en esto, pero hoy son el patio trasero de Estados Unidos. No hay soberanía europea, no hay política exterior europea que no esté manejada por Estados Unidos. Si hay que subir el Producto Interno Bruto de la OTAN para generar la dinámica del complejo militar industrial norteamericano y de Francia, Gran Bretaña y Alemania también, entonces subimos el PIB. Era de 0,7, 0,6, 0,8, y Donald Trump va a Europa y les dice: ¿quieren ustedes protección nuclear? 2% del PIB. En países de la envergadura económica de los que estamos mencionando, implica una cantidad multimillonaria. En los top 10 hoy día de los países que más presupuesto militar tienen están 8 países occidentales, además de Rusia y China, ¿no? Y en ese plano entonces hay una potencia militar muy potente presente contra China en el plano comercial, pero China no es, permítanme también en eso, no es Burundi, no es Haití, no es la isla Salomón. China es una potencia tremenda y que además ha incrementado en 5 veces su gasto militar. Hoy China tiene una presencia global. Además, China lleva adelante todo el proyecto de la nueva ruta de la seda, que involucra más de 100 países. Y eso significa una contienda muy potente, porque ese proyecto no tiene que ver ni con Estados Unidos ni Europa, no los abarca. Pero abarca la India, abarca Pakistán, abarca la República Islámica de Irán, a los países del Cáucaso Sur, es decir, los países que más recursos energéticos tienen en el planeta, gas y petróleo, pero que además donde se ubican oleoductos y gasoductos. Si la guerra se pensaba que era por el petróleo hace algún tiempo, hoy se dice que es por el gas, ¿no? Pruebas al canto, ¿no? La guerra en Ucrania, que no es una guerra que haya comenzado, y ahí paso al segundo frente de conflicto, ¿no? La guerra en Ucrania, que se le da como un hito, todo se le da un hito. La Primera Guerra Mundial comienza con el asesinato del archiduque Francisco José. No comenzó ahí. Tiene que ver con otros elementos, no es el hito, no es lo coyuntural. La situación en Ucrania comienza antes de febrero del año 2022. Tampoco comienza en febrero del año 2014, cuando las fuerzas europeístas y otanistas derrocan al presidente Viktor Yanukovych.
en el Euromaidán ucraniano, ¿no? Aupado, financiado y avalado por Occidente, principalmente por Europa y Estados Unidos. Comienza en 1991, cuando con la caída de la ex Unión Soviética, la caída del bloque socialista, los acuerdos de garantías de seguridad exigidos por la Federación Rusa se fueron al tacho de la basura a medida que la OTAN iba avanzando hacia la frontera occidental de Rusia. Y no es que haya avanzado en función de unos cuantos miles de soldadillos, ¿no? No, bases militares. Hay más de 60 bases militares, ya que parte del trabajo del observatorio también es dar cuenta de esa presencia, de esa doctrina de seguridad nacional que se expresa también en bases militares. Y Rusia está rodeada por más de 60 bases militares. Desde el Báltico, Letonia, Lituania, Estonia, pasando por Polonia, hasta el sur, en Turquía. Es decir, estamos hablando de 31 países que conforman la OTAN, que son parte de una política agresiva contra la Federación Rusa. Por tanto, cuando se presenta ante la narrativa mundial que Rusia se arma, que Rusia representa una amenaza, que Rusia representa un avance hacia Europa cuando hace alianzas con Bielorrusia, o cuando impide que las revoluciones de colores en las ex repúblicas soviéticas se concreten, entonces Rusia es una amenaza. Y así lo declara la OTAN, el principal enemigo es Rusia. Es decir, se genera una narrativa mediática, pero se generan las acciones que combinan y avanzan hacia un enfrentamiento. Porque cuando se habla de defensa de los derechos humanos y agarran vestidura a los países occidentales y acusan a Putin y dan una orden de detención contra Putin en virtud de un elemento llamado el secuestro de niños, ¿no?, en el Donbass. Y tú dices, bueno, ¿y qué pasa con las órdenes de detención de muchísimos criminales de guerra y lesa humanidad? Por dar un ejemplo, Tony Blair, José María Aznar, George W. Bush. ¿Por qué ellos? El famoso informe Chilcot, que es un informe elaborado por el señor Chilcot de Gran Bretaña, en el cual daba la determinación que nunca existieron armas de destrucción masiva en Irak para que fuera invadido. No existía, fue un invento. Nunca tuvo armas de destrucción masiva. 1 millón de muertos en Irak, bajo la acción directa de Estados Unidos y de la OTAN. Asesinatos masivos en Afganistán, más de 1 millón de muertos en Afganistán. Del 2011 a la fecha, y ahí me detengo porque ese es un tema aparte hacia occidental, pero cuando ustedes consideran la intervención de la OTAN, la intervención de Estados Unidos en países como Afganistán e Irak, por ejemplo, significa 2 millones de muertos, millones de desplazados, millones de refugiados. Entonces, cuando se define lo que es un genocidio, por ejemplo, da plenamente bajo el Estatuto de Roma los crímenes de lesa humanidad, establecen asesinato, homicidio intencional, exterminio. ¿Qué es un genocidio? Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, político, nacionalidad. Se dan todas las condiciones para que sean acusados de esos crímenes. Todas, todas. Entonces, cuando el presidente Putin es acusado, junto a la encargada de la niñez en Rusia, de crímenes de guerra y lesa humanidad, y por tanto se dicta una orden de detención, y ahí quizás podemos discrepar, porque mi opinión respecto a la Corte Penal Internacional, siendo un organismo independiente, jurídicamente independiente, es llanamente que baila al compás del que tiene la plata para poner la música, porque es un organismo que requiere financiamiento de gobiernos, de organizaciones no gubernamentales y de particulares. Los dos principales proveedores de financiamiento de la CPI son Japón y Alemania, los aliados fundamentales de Estados Unidos. Por tanto, si hay que ejercer presión, se ejerce por ahí. Rusia tenía excelentes relaciones con parte importante de la Unión Europea, específicamente con la Alemania con Angela Merkel. 2 grandes gasoductos se construyeron en el mar Báltico, los Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Eso significaba proveer de gas a Europa. Proveer de gas a Europa en un 41-42%. Eso no le gustó a Estados Unidos, que le daba lo mismo que si satisfaciera a Alemania y a sus socios. El 40% de la empresa creada expresamente para manejar estos gasoductos eran 40% de capitales europeos, austríacos, noruegos, alemanes.
daba exactamente lo mismo, había que destruirlo. Y se destruye, o sea, comprobadísimamente que intervención en un ejercicio militar en el mar Báltico y es puesta bombas submarinas por parte de la Armada de Noruega, es decir, el mismo país que participaba del financiamiento de esto. Bueno, flor de negocio, porque Europa hoy paga 4 veces el gas que pagaba por Rusia y adivinen a qué país se lo compra, el petróleo y el gas. A Estados Unidos. Y Estados Unidos hoy en su narrativa dice que el gran peligro que hay que evitar es nuevamente tener un solo proveedor del gas. ¿De quién habla? De Noruega. Noruega está hoy con un superávit que supera los 130.000 millones de euros en venta de gas a Europa. Entonces Estados Unidos dice, hay que controlar esto. Es decir, siempre pensando en lo ganancioso, siempre pensando en cómo gano yo, cómo voy ahí, ¿no? Y eso implica que en el plano internacional las guerras permiten dinamizar la economía norteamericana. Estados Unidos tiene 2 grandes elementos para dinamizar su economía. Uno, las guerras, la desestabilización, las invasiones, porque genera una narrativa internacional de terror. Hay que detener al Islam, hay que detener a Rusia, hay que detener a China. Vamos, cómprenme aviones, F-35 para ti, saquemos los F-16, regalémoselo a Argentina por un módico precio y tú cómprame F-35. Y el otro es la maquinita del dólar. Estados Unidos es un gran productor de dólares, tiene el monopolio de la producción de dólares, lógicamente, y eso implica que tiene un enorme déficit comercial. Todos esos elementos explican la situación en Ucrania. Todo ese tema militar, gasoductos, oleoductos, petróleo, energía, el control de mercados, el control de las tierras agrícolas ucranianas, por ejemplo, porque no es gratis. Hace 2 semanas se aprobaron 65.000 millones de dólares para Ucrania por parte de Estados Unidos y 50.000 millones de euros por parte de la Unión Europea, que se unen a los casi 300.000 millones que ya se le han entregado a Ucrania en función de aportes monetarios, aportes financieros y militares principalmente. Tanques, aviones, drones, blindados, sistemas de vigilancia. Y eso se cobra. Hoy salió un artículo muy interesante del fundador de Blackwater, que es una organización de mercenarios norteamericanos, de un tipo de ultraderecha absolutamente vinculado a la CIA y vinculado al gobierno de Estados Unidos, en todos los últimos gobiernos, con grandes contratos para proveer de servicios de vigilancia en la embajada, en empresas energéticas. Y como en buen chileno el tipo está picado con el gobierno norteamericano porque no le ha dado los contratos que debería tener, él vendió la empresa, ahora la empresa se llama Academy, pero sigue teniendo mucha influencia. Entonces declara de que Estados Unidos está ganando 5 veces lo que está invirtiendo en Ucrania. Le entrego 65.000, pero la recuperación va a ser de 300.000. Es un país hipotecado. Ucrania no tiene manera de vencer a Rusia. Entonces hay que mantener la guerra, porque si yo sé que no puede vencer a Rusia, tengo que mantener la desestabilización. Necesito vender armas, necesito vender tanques, aviones, drones. Vamos intensificando. Aunque haya ya 220.000 militares ucranianos muertos, da lo mismo. Son moneda de intercambio. No interesan los muertos, no interesan los derechos humanos, como no interesó los derechos humanos entre el 2014 y el 2022, cuando el gobierno de Kiev, Poroshenko y posteriormente Zelensky, han asesinado a 25.000 habitantes del sudeste de Ucrania, de la parte más este que sudeste, ¿no? O sea, la región del Donbass, Donetsk, Lugansk, 25.000 muertos. Y ningún país europeo prendió ni la Torre Eiffel, ni allá en Australia el Opera House, ni la Puerta de Alcalá en Madrid. En ninguna parte la bandera de la región del Donbass fue iluminada en función de esos crímenes. Pero bastó que Rusia iniciara la operación militar que inició bajo el nombre de desnazificación y desmilitarización para que la demonización de Putin comenzara en forma absoluta. No hay demonio más atroz que Putin. No hay enemigo más temible que Putin. Putin quiere apoderarse de Europa, Putin nos quiere exterminar, Putin nos quiere mandar bombas nucleares. Es el mensaje permanente. Y eso nos lleva
a una situación indudablemente donde el control de los medios, la hegemonía de los medios es muy potente, es muy potente. Es muy difícil llegar con un mensaje en la cual tú les digas, oye, pero Rusia viene pidiendo y exigiendo garantía de seguridad hace mucho tiempo y tú lo rodeaste de bases militares. Polonia hoy representa un polo de adquisición, más que adquisición, de llegada de armamento nuclear. Entonces, la reacción de Rusia es: voy a hacer ejercicios tácticos con armas nucleares. Te tengo que advertir permanentemente que me estás provocando, pero el provocador es Putin. Y ahí llego finalmente, para no gastar todo el tiempo, a lo que es la situación en Asia Occidental. Oriente Medio, dicen uno, Medio Oriente, dicen otro, el Levante Mediterráneo, para hacerlo más cercano a ese mar. Pero la zona más bien de Asia Occidental está hoy en una encrucijada enorme, pero tampoco es reciente. La situación en Palestina en específico no comenzó el 7 de octubre del año 2023. Tiene 76 años, ¿no? Cuando se crea una entidad que llamaron Israel, ¿no? Y la crean bajo diversas condiciones. La crean bajo con una determinación muy clara: tener allí una punta de lanza y un testaferro de Occidente en Asia Occidental, zona rica en gas, zona rica en petróleo, zona rica también en el tránsito de gasoductos y oleoductos, zona estratégica en el paso de Asia Central, que va hacia el sur de Europa, al sureste de Europa, y que va también hacia la zona del Magreb africano. Por tanto, zona de rutas comerciales fundamentales: el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, donde pasa el 40% del combustible que necesita Europa; el estrecho Bab el-Mandeb, ahí en el sur del Mar Rojo, entre el Cuerno Africano y Yemen, que explica la agresión contra Yemen para controlar ese estrecho marítimo, porque ese estrecho entras al Mar Rojo, tomas el canal de Suez y llegas al Mediterráneo. Por tanto, parte importante de las guerras hoy, o los conflictos o las tensiones, se da en función de los pasos marítimos. Estrecho de Malaca, por donde pasa gran parte del comercio hacia Europa de China; el estrecho de Hormuz, que sale del Golfo Pérsico, que significa disputa Irán, Arabia Saudí, con los países componentes del Golfo Pérsico, la monarquía del Golfo Pérsico; Bab el-Mandeb, que comunica Mar Rojo, canal de Suez, otro paso. Y acá en América tenemos canal de Panamá. Entonces, ese control de pasos marítimos explica también todo el control que Occidente quiere ejercer. Y también el gas. Frente a las costas de Gaza hay enormes yacimientos de gas. Hace mucho tiempo se sabe eso. Por tanto, si yo te controlo, te colonizo, te ocupo y te extermino, puedo entonces hacer todos mis proyectos de gas a partir de la impunidad que le da la protección que Occidente le otorga permanentemente a Israel. Israel es el mayor país violador de los derechos humanos del mundo. Es el mayor, el régimen que más viola, no solo viola, no respeta, no acepta ninguna de las resoluciones de las Naciones Unidas, ninguna, desde el año 48 a la fecha. No hay ninguna que haya respetado. ¿Qué resoluciones? Sacar el ejército de ocupación, derribar el muro de segregación, permitir el retorno de los refugiados, en definitiva, más aún, reconocer incluso las fronteras del año 67, la guerra que significó la ocupación de Gaza, Cisjordania, los Altos del Golán, el Sinaí, las granjas de Shiva en el Líbano. Ninguna. Entonces, esta, que no es una guerra, porque es un exterminio, también tiene una parte narrativa que resulta vergonzosa e indigna, en el cual se han sumado todos los medios nacionales latinoamericanos en su gran mayoría, ¿no? De repetir como verdaderos papagayos la guerra de Israel contra Hamas, la guerra de Israel contra Gaza. No, es un proceso continuo de ocupación, de exterminio, de colonización, con una narrativa que ya, creo yo, positivamente, y permítanme usar este concepto poco académico, ¿no?, pero que aburre ya a la gente, ¿no?, de seguir hablando del antisemitismo. Criticas a Israel y eres antisemita.
y eres antijudío, ya no usan mucho el antijudío, pero eres antisemita. Cuando todo esto el único semita es el pueblo palestino. O sea, ¿cómo va a ser semita un pueblo que ha sido conformado en función de colonos permanentes argentinos? Más de 80.000 argentinos en los territorios palestinos ocupados, más de 20.000 chilenos en los territorios palestinos ocupados, más de 150.000 estadounidenses, franceses, británicos. O sea, aquí es bien interesante, y esto como un tema, tal como lo hizo el invitado al repetir las cartas de invitación de Contreras, esto es muy similar a la conferencia de Wannsee. La conferencia de Wannsee fue una conferencia de los jerarcas nazis efectuada en febrero del año 1942, donde en una mansión en las afueras de Berlín se reunieron y definieron la solución final al problema, a la cuestión judía. Entonces se reúnen, ágape, traguito, conversamos y definimos la manera de poder exterminar de mejor forma a esa población. Cuántos trenes utilizar, qué días, qué vías, qué maneras, qué recursos poner, quién se hace cargo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso mismo se hace con Palestina, solo que en conferencias de Wannsee permanentes. Viaja Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, se reúne con Netanyahu, se reúne con Yoav Galán, el ministro de la guerra, se reúne con los partidos políticos y definen la mejor manera. ¿Saben? Vamos a construir un puerto en Gaza para entrar ayuda humanitaria. Pero se está exterminando la población. Llevas 7 meses de un incremento del exterminio. Porque insisto en el tema, esto no comenzó el 7 de octubre. Entre el 1 de enero del 23 y el 6 de octubre del 2023, ya Israel había asesinado a 500 palestinos. Ya había asesinado, sí. Y eso es más o menos el promedio anual, que tiene ciertos saltos. El 2014, 3.000 palestinos, solo en una jornada, en 2 semanas de agresión. El 2012, 1.500, también en un par de semanas. El 2008, Gaza está bloqueada el año 2006, del 2006. He tenido la oportunidad de estar en Palestina en un par de ocasiones y la violación a los derechos humanos ahí es permanente, en todo sentido, en todo sentido. El que ustedes quieran mirar, autopistas exclusivas para colonos, muro de segregación en Cisjordania, que divide pueblos, aldeas, ciudades, que divide casas de sus centros de cultivo. No se les marca con un número como lo hacían los nazis con los creyentes, con los europeos de creencia judía, ¿no? Pero se les da tarjetas distintas. Verde para los estudiantes, azul para los trabajadores, que es la misma manera, ¿no? Exterminios permanentes. Entonces, los derechos humanos con respecto al pueblo palestino no existen. No se les llama palestinos, son árabes. Están invisibilizados. También con los 3 líderes de Hamas, porque hay que mantener la política del equilibrio. No sé si me equivoco, quiero terminar con esto, pero en el derecho internacional no existe la autodefensa de la potencia ocupante. No existe. Eres una potencia ocupante y por tanto tienes una serie de derechos de ser ocupante, de deberes por ser ocupante. Pero sí existe el derecho de autodefensa de la población ocupada. ¿Y quién podría negar el derecho de la población palestina que después de 76 años se levante ocasionalmente, ¿no? Intifada del 88, intifada del 2000, 2008, 2012, 2014, 2022, hoy se levante porque las condiciones en que viven son propias de deshumanización absoluta. No dicho por Pablo Jofré o dicho por un abogado de derechos humanos, está dicho por todos los organismos internacionales que no hacen absolutamente nada por cambiar esa situación, más allá de los diagnósticos y más allá de denunciar, ¿no? Entonces, indudablemente la violación a los derechos humanos ahí no es casual, no es coyuntural, es una definición, es una política de exterminio, es la política de solución final que Israel y sus aliados ha definido para el pueblo palestino. Exterminio. Porque cuando comienza la agresión contra Gaza,
la narrativa propia del sionismo, que tiene mucho poder mediático, porque ojo, el sionismo no es solo Israel. Joe Biden se define como sionista. Él dice: no soy judío, pero soy sionista. Emmanuel Macron, Rishi Sunak, el primer ministro de Gran Bretaña, el señor Olaf Scholz, la señora Ursula von der Leyen. Acá al lado tenemos un sionista peligroso para América Latina, muy peligroso para América Latina, el señor Javier Milei. Y en Chile tenemos numerosos sionistas, numerosísimos. El señor Jaime Quintana, por ejemplo, la señora Loreto Carvajal, la señora María José Hoffman. Hay muchísimos que son parte del apoyo permanente que se le hace a Israel en la defensa de Israel para tratar de sacar. Ahora están más calladitos, ¿no? Están piola. Y están piola porque indudablemente, ¿cómo vas a defender a un régimen genocida como este en función de 35.000 asesinados, 90.000 heridos, 10.000 palestinos bajo los escombros, el 75% de toda la infraestructura de viviendas, sanitarias, escuelas, hospitales, mezquitas en el suelo, ¿no? Entonces, en ese plano, indudablemente, si alguien no cree que esto es un genocidio, no solo está equivocado, sino que debería hacerse una revisión respecto a qué considera que es un genocidio, ¿no? Así que estos tres frentes que le he mencionado son parte de una lucha hegemónica muy potente, donde en general el costo lo pagan los pueblos, ¿ah? No lo pagan los gobiernos occidentales, ni lo pagan las grandes corporaciones transnacionales. Esas son las que ganan siempre, siempre. En la guerra pierden los pueblos y ganan los grandes intereses. Así que en ese plano creo que es importante informarse, discutir, y en ese plano lo que están haciendo los estudiantes de la Universidad de Chile es un ejemplo, porque es lo que hay que hacer. Yo tuve una charla con ellos el viernes pasado y suelo ser políticamente incorrecto al respecto, entonces les digo, me alegro mucho, voy a ver el vaso medio lleno, pero ustedes se han demorado 7 meses en hacer esto. 7 meses. 7 meses con una rectoría que el mismo día del inicio de la campe de los estudiantes había invitado a la viceministra de Economía de Ucrania para una charla para hablar de paz, los proyectos de paz de Ucrania. Entonces la señora Rosa Devés podrá tener mucha impronta académica, todo lo que ustedes quieren, pero indudablemente está atrás de cualquier determinación de apoyo al pueblo palestino, y esto va a generar y está generando una serie de situaciones conflictivas en la Universidad de Chile, que se supone una universidad que debería estar a la cabeza en estos temas, ¿no? Hay mucho que hacer, mucho que decir. Los invito a leer, a ver otras alternativas narrativas de comunicación, si quieren saber de elementos centrales de lo que está aconteciendo en Asia Occidental. Hay medios en español, libaneses, palestinos, sirios, están presentes ahí. Entonces podemos leer de otra forma y podemos, por último, sopesar la situación. Y termino con esto, ¿no? Ojo con Javier Milei, porque influye sobre Chile también. La señora Patricia Bullrich viajó a Estados Unidos, se entrevistó con la FIT, con el FBI, con la CIA, con congresistas republicanos, llegó de vuelta a Argentina, llamó a la ministra del Interior chilena, Carolina Toá, le dijo que en Chile había células dormidas de Hezbollah en Iquique, como en Bolivia, como en Venezuela, en la triple frontera, y mueve entonces un circuito de declaraciones, y tiene que salir el presidente Boris para exigir disculpas al gobierno argentino, porque Chile tiene controlado todos esos elementos. Entonces, no hay ningún control de esa narrativa, porque esa narrativa se impone con medios que no tienen vergüenza en repetir absolutamente lo que viene de las grandes directrices de los medios de comunicación internacionales. Eso. Gracias, Pablo. Recordarte que somos parte del Consejo Mundial por la Paz, y
Y se realizó un seminario del cual nos va a hablar Alicia, referente también al tema de las bases militares en el cual forman parte de una campaña para erradicarlas, que las entendemos también como una señal de dominación sobre los pueblos donde están instalados. Alicia. Voy a ser muy breve en honor del tiempo porque en delante no lo quise tocar, pensando que más el turno, pero participé porque en esto voy como observatorio por el cierre de la Escuela de la América, como agrupación, que somos parte del Consejo Mundial por la Paz, y se realizó en Habana, Guantánamo, Cuba, lo que es el 8º seminario por la paz y abolir las bases militares en América Latina y el Caribe. Este encuentro por la paz, incluso uno de los temas que llevamos como observatorio, que era reivindicar el trabajo, declarar la América Latina y el Caribe como zona de paz, se reivindicó nuevamente. Y para no alargar, porque creo que la hora acá debe estar contemplada, participaron 30 delegaciones, que realmente a mí me impresionó, y 80 partes de personas que iban en las delegaciones, entre ellos Chipre, que no está incorporado, Noruega, que me acordaba de esto, que también participaron, y una inquietud por el hecho de abolir las bases militares, bueno, en Guantánamo, por lo que significa que la base militar más grande que se apropió Estados Unidos, que es Guantánamo. El hecho, la preocupación, voy a leer mejor porque así quiero ser más eficaz. En el tema central del encuentro ha sido la defensa por la paz, así como la defensa y la proclama, como lo reiteraba recién, que lo llamamos nosotros como Chile. Trabajar por la construcción de la paz continental implica de la manera urgente. Esta es una petición que se le hace a los gobiernos de Colombia, Brasil y Argentina, que abandonen su estatus de socio global y aliado a la OTAN. Demandar el cierre de las bases e instalaciones militares extranjeras de los Estados Unidos en la OTAN y en todo el mundo. Multiplicar en la campaña internacional un mundo por paz sin armas nucleares, químicas, biológicas, y revelar su presencia en las bases de instalaciones militares extranjeras. Acá se hizo mucho énfasis en la ciberguerra que hay hoy día, porque hoy día es fácil para los imperios o Estados Unidos instalar bases militares. La tecnología a veces no necesita territorio, no necesita espacio, y eso es lo que se puso en debate en rechazar la campaña también de la ciberguerra, desinformación comunicacional emprendida desde Estados Unidos y la OTAN. Quien recuerda que hoy día Europa, como bien decía Pablo, se ha convertido en el patio trasero, ya no solo somos nosotros, América Latina, sino que Europa. En relación al genocidio que se comete contra el heroico pueblo palestino, en parte el Estado sionista de Israel, en complicidad con el imperialismo norteamericano y la Unión Europea, los participantes acuerdan. Hay que recordar que en todas partes nosotros hemos denunciado que Estados Unidos, aparte del doble juego de dar caridad, porque lo que él le da, lo que da en alimento es caridad, sin ningún respeto hacia el pueblo palestino, porque está pasando las armas. El doble juego que tiene de aparecer con una cara a un lado, pero todos ya saben, en esta forma, como la atrocidad que hemos visto, este genocidio a través de la televisión jamás visto, se ha visto también el doble juego, porque bien mencionaba Pablo, hay un noticiario de Deutsche Welle alemán, que en cierta forma recibimos más noticias de el real genocidio palestina, que de los noticiarios chilenos, con sus matices que lo tienen, pero ahí viene uno, tiene que sacar sus propias conclusiones. Exigiendo lo inexorable, bien el del ejercicio real del derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación y a construir su propio Estado independiente. Había delegación de Haití, donde habla de que no quieren más que vayan los gobiernos, la fuerza de paz que van,
Haití sufre una grave situación humanitaria y de seguridad que agudiza la inestabilidad social y la pobreza causada por siglos de saqueo colonial y neocolonial, su desarrollo e intervención extranjera. El pueblo haitiano, dice el delegado, tiene derecho a encontrar una solución pacífica, sostenible y duradera en los enormes desafíos que enfrenta sobre la base del pleno respeto a su autodeterminación, soberanía e independencia, por lo que expresamos nuestra solidaridad al pueblo haitiano. Nos oponemos a cualquier intervención militar a este país y apoyamos el plan de desarrollo social que beneficie a la hermana nación. Expresamos también nuestra solidaridad con el pueblo cubano que continúa con gran esfuerzo por alcanzar una sociedad socialista más justa, próspera, democrática y sostenible, así como transmitiendo el saludo fraternal y reconocimiento al pueblo de Guantánamo y sus autoridades por la cálida acogida. Quiero decir que los tres ejes en términos de la plenaria se vio con el pueblo haitiano, palestino, saharaui y Cuba. 4, que se tiene que ver en la forma de hacer acciones, de denunciar, de mantener, y también en la preocupación que hay en términos de estas bases militares, que como recordaremos en Colombia, que el país que más bases militares tiene en América Latina y el Caribe, y que la lucha que ha dado, que decía la delegación ahí, fueron como 3 delegaciones, por lo cual esa es nuestra preocupación que tiene que ver. Y no podía dejar al alcance la atrocidad del gobierno sionista y los sionistas de Israel. Como decía Pablo, no tiene necesidad de usar números. Yo estuve el 2016 en 5 ciudades en Palestina, en pequeñas cosas que se parecen que para la Palestina. ¿Cómo se dice? Los tanques de agua que tienen las casas arriba de cada ciudadano, los palestinos es blanca. Ustedes ven los tanques de agua arriba de una casa, es que ahí vive un israelí. El tanque de los palestinos es negro. Hay calles especiales. A nosotros nos hacían pasar por calles donde el palestino en su propio territorio no puede pasar. Entonces, en ese sentido, este seminario que el 8º se ha hecho a través del Consejo Mundial, que es muy breve, un trabajo de 4 días, y que realmente hay una preocupación en términos de estos genocidios, sobre todo Palestina. Estuvo representado un integrante de una delegación de Palestina, que el delegado era un joven, por lo cual para nosotros era importante darle a conocer parte de estas resoluciones que tenemos sobre lo que fue el encuentro de la dignidad, de la lucha, la autodeterminación de los pueblos, y dejar claro, no solamente el imperio estadounidense, sino que lo que ha sido Inglaterra, Francia y otros, que han saqueado nuestros países y después quieren someter, porque aquí no es, como decía Pablo, no es que hago más, sino que Estados Unidos quiere tener el poder absoluto. No es si que deben o no, quieren el poder absoluto, y esa es la forma que lo ha demostrado por siempre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un ratito, a ver si alguien quiere hacer una pregunta, decir algo, mientras no sea muy largo, le agradeceríamos mucho que no fuera muy largo, pero le ofrecemos la palabra para, o que pregunten algo. ¿Hay alguien que quisiera decir algo, preguntar algo, dar alguna opinión? Verónica, adelante, tiene la palabra. Solamente quiero preguntar, especialmente a Alicia, si hay alguna esperanza concreta en que el plan de búsqueda sea real, o sea algo ofrecido que después nos digan no se pudo concretar, no hay condiciones. ¿Hay esperanza de parte de las familias hacia el gobierno que realmente se concrete el plan de búsqueda? Bueno, yo siempre respondo que nosotros no hablamos de esperanza. Y siempre digo, hasta aquí, el gobierno hizo lo que ningún otro gobierno, por 50 años, un plan de búsqueda que ético y políticamente era la obligación desde el primer día haberlo planteado. No se ha hecho.
hay un gobierno que ha recibido a las agrupaciones en forma reiterada, que ha hablado del tema de derechos humanos, pero hasta aquí yo no puedo asegurar si esto va, porque siento que se ha dilatado en el tiempo, siento que caímos un poco sobre lo mismo, porque esto se empezó en agosto, por lo cual lo único que sé, que las agrupaciones, y felizmente en el encuentro que realizamos a fines de abril en nuestra agrupación a nivel nacional, se volvió a reafirmar el compromiso de las agrupaciones. No confiar ni esperar, sino que estar alerta y movilizarse, porque hasta aquí no vemos nada concreto, pero sí vemos una página entera de la hoja del Mercurio, donde se supone que hay lugares que pueden haber, cuando siempre las agrupaciones hemos dicho, no hay que dar lugares, y el ministro lo sabe, el gobierno lo sabe, porque se crean falsas expectativas a los familiares de las víctimas, porque como decíamos, son 1.100 víctimas de ejecución con desaparición, que los mataron y escondieron sus cuerpos, y detención con desaparición, que aún no aparecen sus restos. O sea, los familiares han buscado. Pero son 1.100 familias enteras que viven esta agonía, esta permanente, y que no han esperado, que hemos luchado. Porque cuando a mí un periodista me dice, ¿y usted qué espera? Nosotros nunca hemos esperado nada. Nosotros accionamos, exigimos, pedimos y nos movilizamos. Por lo cual, para mí, hasta este momento, siento, no tengo una confianza que vaya allá. Habrá un ministro de buena disposición que está comprometido, pero aquí es un problema de política de gobierno. Y hasta aquí, en muchas cosas que tiene que ver también con las violaciones de derechos humanos del estallido social, no se han cumplido, y esos son precedentes que nos llegan a nosotros también. Es cierto, somos familiares de víctimas o víctimas de un marco distinto que fue la dictadura, pero el sufrimiento de las víctimas, el sufrimiento de los familiares de las víctimas es el mismo. Por lo cual, en ese sentido, nosotros seguimos exigiendo y pidiendo, y ver en este tiempo en qué vamos, porque hasta aquí no hay nada que se haya ejecutado en la práctica en algún lugar. Eso quería. ¿Alguien más? ¿Alguien más ofrezco la palabra? Si no... Bueno, gracias Alicia, gracias Alberto, gracias Pablo. Esperamos volver en una cercana oportunidad a profundizar en esos temas que son tan necesarios. Muchas gracias a todos los que han venido.